Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de ESO y dentro del tema de la medida método científico, la expresión de un valor experimental. Sabemos que al trabajar en ciencias experimentales debemos prestar especial cuidado a todo lo relacionado con los errores. Lo hemos visto en vídeos anteriores en este mismo tema. Para ello, repetiremos la medición cuantas veces podamos para minimizar los errores accidentales. Veamos el siguiente ejemplo. Pesamos 5 veces una masa obteniendo los valores de la siguiente tabla. Calcula la desviación media y escribe correctamente el valor de la masa. Se nos proporcionan los datos de 5 pesadas. Buscaremos la masa más probable, que corresponde a la media aritmética, y arroja un valor de 2,2644. Una vez calculado este valor, y teniendo en cuenta que intuimos que probablemente la última cifra especificada no va a ser fiable, dado que observa que todos los valores que tenemos originalmente presentan 4 cifras significativas y el resultado tiene 5. De todos modos, nos lanzamos las siguientes cuestiones. ¿Cuántas cifras especificadas son fiables? ¿Lo son todas? ¿Qué criterio debo seguir para aclarar esta duda? ¿En dónde corto? ¿Redondeo? Veamos el siguiente ejemplo. Un grupo de trabajo mide una masa efectuando 2 determinaciones. Vamos a hacer el ejemplo con 2 porque nos resulta más sencillo. Para ello, utiliza un granatario. Un granatario es un dispositivo de laboratorio que permite medir masas, pero no con demasiada precisión. Con lo cual se obtiene en la primera determinación un valor de 2,3 gramos y en la segunda un valor de 2,7. En el informe, este grupo de trabajo escribe: la masa es de 2,5 gramos. Hemos calculado la media aritmética. Cuando este grupo terminó su trabajo, un segundo grupo tomó la masa para medirla y efectuó también 2 determinaciones. Pero este grupo dispone de una balanza analítica. Una balanza analítica que es capaz de medir hasta los miligramos, por tanto, hasta la tercera cifra decimal, obteniendo en la primera determinación un valor de 2,498 gramos y en la segunda determinación 2,502 gramos. En el informe escribe: la masa es de 2,500 gramos. Observa la siguiente tabla. He incluido los dos grupos A y B con sus 2 determinaciones. El grupo A 2,3, 2,7, el grupo B 2,498, 2,502. He calculado la media, 2,5 gramos que le dio en el primer caso y 2,5 que le dio en el segundo también. Y a continuación observa esta columna. He añadido la desviación que es la distancia que hay entre el valor medido y la media, que será el valor que tomaremos como exacto. De manera que, si es una distancia, observa que resto, pero a continuación calculo el valor absoluto, porque una distancia, conceptualmente hablando, es positiva. De manera que al restar 2,3 menos 2,5 me da menos 0,2, pero como calculo el valor absoluto, ese signo menos, el valor absoluto, me lo cambia a signo más. Por tanto, más 0,2. En la segunda determinación del grupo A, 2,7 menos 2,5 me da 0,2 y el valor absoluto de esa diferencia me da 0,2. En el grupo B, al hacer 0,2498 menos 0,5 me da negativo, menos 0,002. Pero cuando calculo el valor absoluto, ese signo menos, de nuevo el valor absoluto me lo vuelve a cambiar, igual que en el primer ejemplo, a 0,002, valor positivo. En el segundo caso del grupo B, al restar 2,502 menos 2,5, el resultado me va a dar 0,002, valor positivo. Cuando calculo el valor absoluto, continúa siendo valor positivo. De manera que a continuación calculo la media de las 2 desviaciones, para el grupo A y para el grupo B. La media es la suma de ambas partido 2. Si sumo estos dos valores y divido entre 2, me sigue dando 0,2.
Si hago lo propio en el grupo B, al sumar las dos desviaciones y dividir entre 2 para calcular la media, me da 0,002. ¿Esto qué supone? Pues que las mediciones se acercan más al valor real 2,5 en el grupo B, ya que la media de las desviaciones es más pequeña. Si calculo la desviación media, me da 2 milésimas. Si lo hago en el grupo A, me da 2 décimas. Por tanto, me desvío menos al medir con respecto a la media cuando utilizo esta balanza, lógicamente tiene más precisión, que cuando utilizo el granatario que utilizaba el grupo A. Por tanto, observa cómo la desviación media nos va a indicar el grado de desviación de las distintas cifras que calculo. Y esto será lo que vamos a utilizar precisamente en nuestro ejemplo original para determinar cuáles de las cifras que nos proporciona la media aritmética son fiables y cuáles no lo son. Por tanto, especificaremos el valor de la media más menos la desviación media, porque ésta nos dará el margen de variabilidad del valor exacto con respecto al que nosotros tomamos como más probable, que es la media. En consecuencia, calculemos la desviación media. Acabamos de decir que la desviación media es la media de las desviaciones. Por tanto, las desviaciones salen de restar cada uno de estos valores menos la media, tomado en valor absoluto, para tomar la distancia entre los dos valores. Por tanto, primer valor de la primera medición menos la media, en valor absoluto, más segundo valor de la segunda medición menos la media, en valor absoluto, más tercer valor menos la media, también en valor absoluto, más cuarto valor menos la media exactamente igual, más quinto valor menos la media exactamente igual, en valor absoluto. Y como quiero la media de esas desviaciones, las he sumado todas y a continuación dividiré entre 5. El resultado, 0,00128. A continuación, vamos a aproximar esta desviación media por exceso a una cifra significativa, una sola cifra significativa, porque yo quiero especificar cuál es la primera cifra en la cual aparecen las desviaciones. Ten en cuenta que un 0 indica que no hay desviación. En las décimas ocurre exactamente lo mismo y en las centésimas lo mismo. Con lo cual estas cifras las vamos a dar por exactas, porque no hay desviación. Mientras que al aparecer la desviación en la tercera posición decimal, esta cuarta cifra, la tercera posición decimal, es la que va a presentar desviaciones. Para identificar cuál es el rango de desviación, efectuaremos la aproximación por exceso, es decir, 0,002. Observa que lo hacemos en la tercera posición decimal, porque es precisamente esa primera cifra en la que aparecen las desviaciones. A continuación, la media aritmética la aproximaremos a la cifra coincidente con la de la desviación media, pero atención, ahora efectuando un redondeo, de manera que si la siguiente cifra es un 4, el redondeo supone cortar por la tercera posición decimal entre la tercera y la cuarta y dejar la última cifra tal cual. Si la siguiente cifra es 0, 1, 2, 3 o 4, la dejaremos tal cual. Si la siguiente cifra fuese 5, 6, 7, 8 o 9, entonces sumaríamos una unidad en la última cifra que permanece. En nuestro caso, como es un 4, se queda tal cual. Y de ese modo, observa que estaríamos en el eje real ante este valor. Si a continuación redondeamos la desviación media, es decir, si tomásemos como desviación media 0,001, una milésima, observa qué ocurriría. Si admitimos que la desviación media es una milésima y algo más de una milésima, 1,28, podría ocurrir que, dado que nosotros estamos indicando que la desviación corresponde a una milésima, dado que puede ser ligeramente mayor, el valor real podría caer fuera del intervalo especificado. De este modo, para garantizar que el valor real está dentro del intervalo especificado por nosotros, en lugar
de redondear, aproximamos por exceso. De esta manera, al tomar un intervalo de radio 2 milésimas, garantizamos que el valor real de la masa está comprendido entre 2,264 menos 0,002 por debajo y 2,264 más 0,002. Este sería el resultado de restar 0,002 a 2,264 y este sería el resultado de sumar a 2,264 0,002. De esa manera garantizamos que entre este valor y este va a estar necesariamente el valor experimental que buscamos. Así nuestra masa será 2,264 más menos 0,002 en gramos. Este mismo procedimiento lo podemos efectuar utilizando la desviación típica. Calcularíamos la media exactamente igual, que evidentemente nos da el mismo valor, y a continuación observa cómo determinar la desviación típica. Sigma minúscula, raíz cuadrada. Lo que tenemos aquí es la suma de los cuadrados, cada una de las masas elevadas al cuadrado, partido el número total. Es decir, este término es por tanto la media de los cuadrados, porque estamos sumando todos los cuadrados de cada uno de los valores de las 5 determinaciones dividido 5, que es el total, por tanto la media de los cuadrados, menos el cuadrado de la media aritmética. En nuestro caso, observa, primer cuadrado, primer valor elevado al cuadrado, más segundo valor elevado al cuadrado, más tercer valor elevado al cuadrado, cuarto valor elevado al cuadrado, quinto valor elevado al cuadrado, partido 5, menos la media elevado al cuadrado, el cuadrado de la media. Parece un juego de palabras, la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media, y a continuación hacemos la raíz cuadrada de todo ello. El resultado, 0,00162. Y procedemos exactamente igual que antes. La desviación típica la aproximamos por exceso, por el mismo motivo que antes con la desviación media, a una sola cifra significativa, en este caso de nuevo la tercera posición decimal, y la media aritmética la aproximamos por redondeo a una cifra coincidente en la posición con la de la desviación típica, es decir, en este caso a las milésimas, de manera que especificaremos nuestra masa como 2,264 más menos 0,002 gramos. Es importante indicar que aunque la desviación media y la desviación típica miden lo mismo, lo hacen con una herramienta diferente y por tanto los valores pueden ser sensiblemente diferentes. No van a ser muy distintos, pero probablemente en algún caso pueden ser diferentes, lo cual no nos debe llamar mucho la atención. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.